¿sí? Siguiendo con nuestra temática que hemos abordado, ya van para 2 meses, una serie de mensajes que no pensé que se iba a extender tanto, pero empezando a abrir los textos en la Escritura, mirar y comparar uno con otro, y la temática se va ampliando. Un tema que era inesperado para mí y se va enriqueciendo en mi mente, en mi corazón, así que doy gracias a Dios, por lo menos para mí me ha enriquecido mi alma, especialmente con la temática que empezamos la parte que empezamos hoy de esta temática, ¿sí? El sentir de Cristo. Primera de Pedro, en sus Biblias, capítulo 2, verso 18 hasta el 25, ¿sí? Les invito a ustedes, los que pueden hacerlo, ponerse de pie, los que pueden, 18 al 25 de Primera de Pedro. Dice así el texto, verso 18 en adelante: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oramos una vez más. Amado Dios, al acercarnos a las Escrituras, pedimos, Padre, que tú pongas conciencia dentro de nuestros corazones de que nosotros nos disponemos a oír tu voz. La voz con la que creaste todas las cosas, llamaste a la existencia al universo, cada célula fue llamada a la existencia al mandato de tu voz, y todas las cosas fueron. Así que deseamos, Padre, nosotros tener esta conciencia de la importancia de tu palabra. Y al abordar un tema tan particular y especial de la vida de Cristo, pedimos, Padre, que seas tú el que hables a nuestro corazón. Anhelamos y anhelo en forma personal poder ser como Cristo en esta manera, tan bella manera, en su humildad y en su mansedumbre. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, hemos titulado esta serie de mensajes que estamos compartiendo nosotros durante los sábados, con la gracia del Señor, la hemos titulado El sentir de Cristo. Y tomamos como base nosotros, si ustedes recordarán, la exhortación que Pablo le da a la iglesia de Filipos, de ahí viene el título, ¿sí? Algo que Pablo habla a los filipenses, cuando les dijo: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, qué tremendo. Lo vimos este texto cuando estuvimos estudiando, creo que fue uno de los primeros que estuvimos estudiando dentro de esta temática, ¿no? La tan alta exigencia que el apóstol Pablo pone para los filipenses, especialmente porque había problemas serios en cuanto a división, y especialmente nombra en capítulo 4 a Evodia y a Síntique, ¿sí? Y pone esta alta exigencia. Pablo propone ante esto, ¿sí? Ante esta exigencia tan alta que demanda ese no hagan nada por vanagloria, no mirando cada uno por lo suyo propio, todas esas exigencias. Para hacer eso, Pablo propone que ellos aspiren al sentir de Cristo, que empieza a exponerlo a partir del versículo 5, versículo 8, ¿no? Como la manera, ¿sí? Tomar ese sentir de Cristo, esa manera de pensar de Cristo como la manera de mantener en armonía las relaciones dentro de la iglesia. Por eso presenta el sentir de Cristo, porque es la manera, la única manera en realidad, vamos a decir, de poder mantener en armonía las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La temática está apuntada ahí, a las relaciones dentro de la iglesia, porque así comenzamos con este tema. Pero los principios son válidos
para todas las relaciones que nosotros podamos tener en este mundo, ¿no? Y el sentir de Cristo nos ayuda a nosotros a mantenernos en paz con todos, ¿sí? El sentir de Cristo es la base neotestamentaria que determina las conductas y comportamientos adecuados dentro de la voluntad de Dios. Eso también lo vimos cuando dijimos que cada vez que se presentaba un problema de relaciones entre los hermanos en las iglesias, los apóstoles, los escritores bíblicos recurrían a la persona de Cristo para decir, acá deben actuar como Cristo, de esta manera, de esta otra. Cristo hizo esto, ustedes deben actuar de esta manera. Siempre Cristo ha sido el centro de las relaciones, o sea, de la que marca el parámetro para saber cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Y así, siguiendo esa temática, es que nosotros llegamos a este pasaje, un pasaje donde el ejemplo de Cristo, el sentir de Cristo, podríamos decir también, ¿sí?, marca la respuesta que el creyente debe adoptar, especialmente ante las relaciones difíciles. ¿Ha tenido alguna relación difícil? Y todos decimos, apunte, pastor, tenemos ahí una lista. Sí, claro que sí. Claro que sí. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, nos encontramos con gente en el barrio. Cuando vamos a comprar, relaciones difíciles hay por todos lados y de todos los colores. Sí, de todos los colores. Así que a eso decimos nosotros que sí, y también decimos que en verdad es el ejemplo de Cristo la respuesta para decir, ¿cómo debo actuar? Bueno, tengo este problema, ¿cómo debo actuar? Y vamos a Cristo. ¿Cómo debo actuar ante esto? En la escuela se me presenta dificultad con las madres de los otros compañeros de mis hijos. Acá está el ejemplo de Cristo. En el trabajo, pastor, tengo problemas. Bueno, acá está el ejemplo de Cristo. Todos volvemos a Cristo, ¿sí? Y en este caso es así también. Pedro presenta ante ciertos problemas de relaciones difíciles que se presentaban en la iglesia, presenta el ejemplo de Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas para saber cómo debemos comportarnos en esas relaciones, o mejor dicho, cómo esa iglesia que estaba en un contexto difícil debían comportarse en las relaciones con ciertas personas. ¿Sí? El contexto de esta carta que la enseñamos el año pasado, en aquel momento, no estoy esperando que se acuerden, pero en aquel momento la enseñamos y pasamos por este pasaje. ¿Sí? El contexto es de una iglesia perseguida por el César. A esa iglesia se fue escrita la primera carta de Pedro. Y en todo el imperio, ese César que estaba persiguiendo a la iglesia en este momento era el que, poquito tiempo después de esta carta, iba a incendiar la ciudad de Roma. Y le iba a echar la culpa a los creyentes y de esa manera se iba a levantar una actitud hostil por parte de la sociedad contra el cristianismo. ¿Sí? Empezaban a ser perseguidos y mirados mal por todos lados. ¿Sí? Iban a comprar, los que trabajaban bajo relación de dependencia con los amos no estaban siendo bien tratados. ¿Vos sos de los cristianos, de los que quemaron la ciudad? Ah, sí, mirá. Bueno, había un ambiente muy, muy hostil contra los cristianos, ¿no? En todo el imperio se empezó a levantar este clima hostil contra los cristianos, llevándolos, incluso en algunos casos, a una muerte tormentosa. Hasta ese punto llegó la hostilidad contra los creyentes en ese momento en que esta carta fue escrita. Pienso yo, poniéndome en el lugar de aquella iglesia perseguida, pienso yo que la tentación sería seguramente responder con la misma moneda. ¿Sí? Ante tanta agresión, en algún momento se salta la térmica, bueno, responder con la misma manera. Vamos a juntarnos los cristianos y vamos a hacer nosotros nuestro grupo de choque, ¿no? Que siempre hay en las manifestaciones para hacerle choque a los que vienen del otro lado, ¿no? En oponencia. Bueno, la tentación podría ser eso, responder a la agresión con agresión, ¿no? Agresivamente. O si no, la tentación podría ser apelar ante los tribunales de justicia romana. Vamos, pongamos abogados, porque esto es injusto contra nosotros. Podría ser esa la tentación. O quizá en otros casos la tentación, porque en la carta se plantea esto, es que en verdad abandonemos el cristianismo. Esto es una gran decepción. Mirá vos, hacemos todas las cosas bien delante de Dios y mirá los líos que se nos presentan. Esto es una gran decepción. Podría ser la tentación, sí, en esa circunstancia. Pero ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro ante este contexto de hostilidad contra los creyentes? ¿No? Bueno, la confrontación de Pedro es un desafío desconcertante, lo pongo yo. Y digo yo porque yo le escribiría a Pedro, Pedro, no sabes cómo estamos acá. Donde vamos hay problemas, nos insultan, nos tratan de delincuentes porque piensan que quemamos la ciudad. En verdad tengo 2 o 3 primos que son creyentes y los quemaron vivos. ¿No sabes qué me decís vos, Pedro? Y la respuesta de Pedro en su carta es tremenda, es desconcertante, digo yo, para ellos, pienso yo.
Porque la respuesta de Pedro es: mantengan buena la manera de vivir entre los gentiles. No, no esperaba esa respuesta, Pedro. No, pero mandame un poquito de buena onda para que me levante el ánimo. No, mantengan buena la manera de vivir entre los gentiles. ¿Y cómo? Bueno, en ese capítulo 2 le va a decir que ustedes deben mantener buena la manera de vivir. En este momento esa debe ser la respuesta ante tanta hostilidad. Esa debe ser la respuesta, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando al Rey. Eso está en el capítulo 2, ¿sí? Previo a los versículos que leímos nosotros. Esta es la exigencia. ¿Cómo respondemos a todo esto, Pedro? Bueno, respondan de esta manera. Honren a todos. Manténganse respetuosos en la expresión esa. Mantengan siempre el respeto. Nunca pierdan el respeto con nadie. Especialmente con los incrédulos. Nunca pierdan el respeto con nadie. ¿Sí? Amen a los hermanos. Amen a los hermanos, porque había una tentación, esto después es tratado en capítulo 4, había una tentación ante tanta presión de empezar a quejarse contra los hermanos. Pues quejas podían venir de todas las maneras dentro de la iglesia misma, ¿no? En muchas maneras. También temiendo a Dios, manteniendo esa actitud de no quejarnos contra Dios en medio de esta situación difícil y honrando al Rey. Esa habrá sido la más difícil. Honrando al rey significa honrando a César, ese loco que se le ocurrió quemar la ciudad porque quería hacerla nueva. Dijo: quiero hacer una nueva Roma, ¿qué hago? La quemo. Y hay datos de que realmente un montón de personas murieron en ese incendio. Y Pedro les dice: honren a ese rey. Tremendo. ¿Qué hace usted si recibe una carta así? Que tiene personas que lo agreden y el que le escribe dice: honralo, honralo. ¿Qué hace un hijo, no? Que está hablando con el pastor y dice: pastor, tengo padres que me están hostigando por mi fe. Y el pastor le escribe: honralos. Tremendo. Qué chocante, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, esta fue la respuesta de Pedro a esos hermanos, ¿sí? Y hay un acento especial en esa lista de indicaciones de cómo reaccionar ante un contexto hostil. Hay un acento especial sobre los siervos, ¿no? A los siervos se les dice que se sujeten con todo respeto a sus amos, incluso aquellos que son difíciles de soportar. Difíciles de soportar. No, toda una respuesta que dice: no podemos. Humanamente, Pedro, esto es difícil. Y exactamente, si ellos pensaban eso, y si usted piensa eso al leer esto, no, lo que está diciendo pastor está bien, todo es maravilloso, porque uno dice: ¿qué sería responder así? Pero humanamente es imposible. Sí, es imposible humanamente. Y es verdad. ¿Cómo hacer algo así? ¿Cómo puede el creyente actuar de manera mansa y humilde cuando está bajo la presión de un clima hostil en su contra? Esa es la pregunta. ¿Cómo poder hacer eso? ¿Cómo responder de esa manera? Bueno, la respuesta de Pedro es muy simple, pero muy profunda y que demanda una gran explicación, porque hay mucho más de lo que yo pensaba dentro de este pasaje. Pedro responde siguiendo las pisadas de nuestro pastor Cristo. ¿Cómo logramos hacer ese tipo de comportamiento ante un contexto tan hostil contra nosotros? Y Pedro le dice: Cristo ya caminó por ese sendero. Cristo dejó las pisadas ya para que ustedes puedan transitar allí. Él ya transitó por el camino hostil de la agresión injusta. Él ya caminó por el sendero de la injuria y el desprecio, respondiendo de manera mansa y humilde en medio de ese contexto, sin devolver maldición por maldición y sin proferir amenaza ni engañar. Tremendo, ¿no? Dice: Él es el pastor. Y es interesante lo que viene después, mañana haremos un acento en eso, pero es interesante que Él le dice: Él es el pastor, sigan ustedes las ovejas ese camino del pastor. Pero antes de ser pastor, ¿qué fue Él? Oveja. Porque cuando habla de que Él no profirió palabra, se está acordando Pedro de que Él murió como el Cordero de Dios. Antes de ser pastor, Él fue Cordero. Él experimentó lo que las ovejas iban a experimentar. Y en ese camino de Cordero de Dios, ante la injuria se mantuvo manso y humilde, no devolviendo maldición por maldición, sin proferir amenaza contra sus injuriadores y sin engañar, sin pecar, dice Pedro allí. Esa fue la manera que él transitó el camino del sufrimiento injusto, del ataque hostil de aquellas personas que estaban a su alrededor, que fue continuo. Y es interesante que para que podamos imitar ese ejemplo, Pedro hace una acotación ahí interesante en el texto,
que habla acerca de la cruz y habla de que Él llevó en el madero todos nuestros pecados, ¿sí? Porque en realidad, por causa de nuestro pecado es que nosotros no podemos tener ese comportamiento, ¿no? Ese comportamiento manso y humilde. Y entonces Pedro dice, no se hagan problema, porque Él llevó sus pecados en el madero. Eso que impedía que ustedes puedan llegar a comportarse con esta mansedumbre y esta humildad ante un ataque hostil, Él ya lo solucionó. Pero no solo eso, Él los vistió con su justicia. Eso es lo que dice en el texto allí. Habla acerca de que ustedes sean vestidos de justicia. Llevó sus pecados en el madero para que ustedes puedan andar en su justicia. Está solucionado. Ustedes en su fuerza no pueden hacer esto de ninguna manera. Esto es sobrehumano. Esto no lo pueden hacer humanamente. Pero Él se encargó de sacar el impedimento que a ustedes les podría ser un obstáculo para responder humilde y mansamente ante la hostilidad. Y no solo eso, los vistió con su justicia. Y Él demostró como Cordero de Dios eso, de la misma manera que Él actuó, ya está, él los viste de esa justicia para que podamos responder de la misma manera que Él respondió ante la injuria. Qué tremendo. No hay excusa, le dice Pedro a estos creyentes. Yo no les estoy poniendo a ustedes una exigencia para hacerlos sentir peor a ustedes. No, yo les estoy poniendo esta exigencia porque el Cristo que está en ustedes puede responder en esta situación de esa manera. No estoy gozándome de que ustedes están hostigados y yo encima les pongo... No es eso. Yo les exijo esto en este momento tan difícil para ustedes porque el Cristo que está en ustedes es el que tiene que responder y de esa manera Cristo toma lugar en sus vidas y ustedes crecen a través de esta experiencia injusta. Tremendo, tremendo. Por eso es que Pedro no los anima a ellos a la autoconmiseración para que digan pobrecitos de nosotros, sino los anima a responder en fe, sujetándose y humillándose ante Cristo para que sea Él el que responda ante toda esta agresión de una sociedad que odiaba a los cristianos. Tremendo, tremendo. La respuesta mansa y humilde ante un trato hostil es la manifestación de la justicia de Cristo y una evidencia de su vida santa. Así que la mansedumbre y la humildad ante un trato hostil, agresivo e injusto es la manifestación de Cristo en nosotros. ¿Sí? Es la manifestación de Cristo en nosotros. Y es la evidencia de que hay una vida santa dentro de nosotros. En otras palabras, Pedro está diciendo esto, está diciendo que esto es una evidencia de salvación. Que una persona que profesa fe en Cristo, cuando llega el momento de agresión y hostilidad injusta, él puede responder en verdad con mansedumbre y con humildad, porque esa es la evidencia de que tiene salvación. Esta es la idea acá. Esta es toda la idea que se está tejiendo acá en esta expresión de Pedro. Puesto que Él llevó sus pecados sobre el madero y los vistió con su justicia, lo más natural es que ustedes respondan en esta circunstancia con humildad y mansedumbre. Un incrédulo no puede hacer eso. Alguien que no tiene a Cristo no puede responder. No les podemos exigir a los que son inconversos que actúen de esta manera ante una situación injusta, porque no pueden, porque Cristo no está en ellos. Y Pedro dice, porque ustedes son salvos, ustedes pueden. Y si no pueden, deberían en realidad examinar su fe. Su fe. Esa es la idea de Pedro aquí. Bueno, sí, no es posible responder en humildad, mansedumbre sin salvación. Y hasta aquí es lo que generalmente sabemos nosotros sobre este texto, ¿verdad? Hasta aquí es lo que generalmente sabemos sobre este pasaje, que una y otra vez que pasemos aquí nosotros decimos, bueno, las ideas ya las hemos escuchado, las refrescamos, ¿no? Pero no es todo. Y acá está la parte que este pasaje me encantó tanto. No es todo lo que necesitamos para cambiar nuestra forma de responder ante el pecado del otro. Hay dos cosas que debemos tener nosotros presente y esto es lo primero. Necesitamos entender el por qué el pecado nos lleva a responder agresión por agresión y rechazo por rechazo. Porque nosotros sabemos, si respondemos agresivamente a la agresión, nosotros sé que es pecado. Pero la pregunta es esta, ¿por qué el pecado nos lleva, cómo es el camino del pecado entre nosotros que nos lleva a responder agresión por agresión y rechazo por rechazo? ¿Cómo funciona el pecado así dentro de nosotros, no? Necesitamos entender por qué el pecado toma el camino de la agresión
Y si entendemos esto, podemos entender nuestras actitudes, podemos identificarlas y estar mucho mejor preparados para resolverlas. Nosotros decimos, sí, yo actué mal, yo me enojé con el que iba en el colectivo conmigo, me empujó, me enojé, bueno, yo sé que es pecado. Pero ¿por qué respondemos con agresión? ¿Qué hay detrás de eso que el pecado impulsa dentro de nosotros? Esa es la gran pregunta a responder. Pero no solo esto, en segundo lugar necesitamos entender el por qué Cristo no le daba tanta importancia a las ofensas en su contra. No le daba importancia a las ofensas en su contra. Un pasaje que vamos a mencionar mañana es Hebreos capítulo 12, donde dice que él menospreció el oprobio. O sea, menospreciar es tener en poco. Es como decir, las ofensas contra mí, Cristo no le daba importancia, no estaba diciendo, oh, me reofendieron. Discípulos, vengan. La verdad que la injuria que sufrimos en esta ciudad contra mí es terrible. No, de ninguna manera dice que él menospreció a los pobres. No ocupaba tiempo Cristo en estar haciendo con los discípulos un tema de las agresiones que recibía en cada ciudad, y mucho menos hizo un tema de las agresiones que recibió en la cruz. Es más, en la cruz, ¿en qué pensaba Cristo? Pensó en su mamá, pensó en las mujeres de Jerusalén que le dijo, mujeres, lloren por ustedes, no lloren por mí. El ladrón en la cruz pensó en todos los demás menos en él mismo. No le dio importancia a las injurias. No le dio importancia a las injurias. ¿Qué había en Cristo que él no le daba importancia al ataque contra su persona? Esa es la gran respuesta que debemos tener nosotros para saber cómo reaccionar mansa y humildemente. Y eso es lo que descubrí en esta semana, por la gracia de Dios, con la ayuda de un escritor a quien providencialmente encontré en mis archivos, que descubrí algo que hasta ahora en mi vida espiritual no sabía. Y ojalá sea de ayuda para ustedes, y si no es así hoy, sé que para mí sí lo fue esta semana. ¿Sí? La respuesta que solemos dar es que Cristo no tenía pecado y era perfectamente santo. Y eso es correcto, pero hay algo más específico y que nos ayudará a entender qué había en Moisés, por ejemplo, para mantenerse manso ante un pueblo que le era hostil. ¿Qué había en José que lo libró del resentimiento, la amargura y la venganza contra sus hermanos? ¿Qué había en David que podía encontrarse con Saúl y no aprovecharse de su debilidad para cobrarse venganza por mano propia? ¿Qué había en esos hombres? Usted ve la escena de José y dice, wow, ¿cómo pudo hacer eso? Tremendo. Los vio a los hermanos que tenían miedo porque ahora se va a vengar. Dijo, no me voy a vengar nada. No estoy yo en lugar de Dios, eso no me corresponde a mí. No se hagan problema. Yo los voy a sustentar. ¿Quién hace eso? ¿Qué había en el corazón de ese hombre para no responder venganza por venganza, hostilidad por hostilidad, maldición por maldición? ¿Qué había? Bueno, eso es lo que vamos a ver mañana, porque si no este mensaje se va a hacer muy largo. Quizá usted ya sabe lo que yo voy a compartir, pero yo lo descubrí esta semana, el Señor me lo enseñó. Y lo quiero compartir mañana porque es precioso lo que encontramos allí. Y que me enseñó mucho y empecé a darme cuenta de cuántas cosas en mi juventud tenían que ver con esa falla de por qué uno no podía actuar con humildad y con mansedumbre. No es de creyentes responder agresión por agresión, pero ¿dónde está la clave para no hacerlo? En Cristo, y mañana lo vamos a exponer. Puntos suspensivos. Muy bien. Amado Padre Celestial, nosotros nos admiramos de la persona de tu Hijo. Podemos decir como Pablo, quiero ser como Él, semejante a Él en su muerte. Admirable su persona, nos atrapa y nos conquista. Y así deseamos ser nosotros. Y por eso, Padre, pedimos tu bendición sobre lo que hemos escuchado, pero especialmente por lo que escucharemos mañana desde tu palabra, concentrándonos y postrándonos, adorando la imagen y la persona de Cristo, exhibida a través de las Escrituras. Atrápanos para que seamos como Él. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos por terminada esta parte de la reunión. Vamos a pasar al tiempo de